Bienvenidos a un video especial de la verdad. El día de hoy vamos a revisar un concepto que hemos tocado en nuestros videos, pero en el que no hemos profundizado mucho: los infames mercaderes de la fe. Conoceremos sus orígenes, que los caracteriza, y sobre todo analizaremos sus enseñanzas basadas en la teología de la prosperidad, con la cual han logrado recolectar millones de dólares alrededor de todo el mundo. ¿No me creen? Pues síganme y descubramos juntos la verdad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la fe es la primera de las tres virtudes teologales del catolicismo, junto con la esperanza y la caridad, aunque hay muchas otras definiciones de esta palabra, incluyendo la que le da la Biblia en Hebreos 11:1, donde es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La primera definición es, sin duda alguna, en la que la religión aprovecha al máximo su significado. Sin embargo, en los últimos años se ha abusado de la fe y la confianza de la gente en la iglesia. El cristianismo salió casi de la nada, en una sociedad hostil y segregada en la Palestina del siglo I después de Cristo. Una pequeña semilla brotó y luego creció hasta convertirse en un enorme árbol que cubrió al mundo entero. La base de esta pequeña y marginal comunidad estaba formada principalmente por humildes cazadores de Galilea. Históricamente no hay detalles sobre cómo vivían realmente esos primeros seguidores de Cristo. Según un estudio cuidadoso de las palabras de Jesús, los bienes no son necesarios en el reino por el que él aboga. Algunos hablan acerca de dejarlo todo en sus manos, sin pensar en lo que va a comer o se va a vestir al día siguiente. Le importa más el servicio que el placer. Su ministerio se centra en los pobres y el estilo de vida, pero a pesar de su poco conocimiento, no parece pretencioso y cómodo. Sin embargo, los defensores de la teología de la prosperidad, que hoy en día es ampliamente aceptada, quieren convencernos de que Jesús era un hombre muy ingenioso, con mucho dinero, moviéndose entre su élite de seguidores, y que hoy en día se debe elegir un tesorero para administrar las finanzas. Estos falsos ministros de la palabra, solo para el propósito de sus propias actividades, es decir, por el bien de su propia prosperidad, torcieron ciertas escrituras para su beneficio y le dieron al ministerio de Cristo en la tierra una calidad que no poseía. En Mateo 8, 19 y 20 leemos que un ciudadano quería seguir a Jesús, pero Jesús le respondió con estas sencillas palabras: las zorras tienen guaridas y el ave del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y aunque el texto es muy claro, muchos predicadores de la Biblia aseguran que no hablaba de manera literal, sino de algo más metafórico. Aunque en el libro de los Hechos de los Apóstoles hablan de una comunidad con pocas necesidades en sus inicios, esta realidad se debe a la generosidad de algunos de sus miembros adinerados, que vendieron sus posesiones y luego obtuvieron ganancias, para que los apóstoles repartan a sus hermanos pobres. Sin embargo, esto no siempre es así. Ahora bien, esto no significa que los creyentes tengan que vivir vidas miserables. Por supuesto que no. Lo que estoy tratando de decir es que estos impostores que pretenden ser piadosos están destruyendo la pureza de la Biblia original. No deben ser engañados. La paz del Hijo de Dios no depende de cuánto dinero o cuántos diezmos les des a tu iglesia o pastor. Si definimos la palabra mercaderes de la fe, tenemos que los mercaderes son personas que comercializan o venden productos, cosas que son beneficiosas o negociables, pero cobrar una cantidad predeterminada
por el hecho de predicar e incluso realizar milagros, puede ser una terrible realidad que se está viviendo hoy en día en el ámbito religioso. Sin embargo, cuando estas cosas se presentan, son muchos los espectadores que se preguntan, ¿eso que dice que puede hacer es real? ¿Está fingiendo? Los sanados son actores que cobran previamente al evento, o las personas se dejan llevar por el emocionalismo y terminan siendo sanos verdaderamente. Pero, ¿es el Evangelio de Cristo un simple producto que puede venderse? Mateo 10:18 señala, gratuitamente recibes, gratuitamente das. Es decir, no tomes regalos que no te pertenecen, pero puedes usarlos en beneficios de los demás. Muchas veces ni siquiera te agradecen el pago que se les da, fingiendo que se lo merecen. Por alguna extraña razón y mostrando que les falta la cualidad esencial de los verdaderos servidores de Jesucristo, la humildad. Pero, ¿quiénes son los comerciantes de fe y cómo funcionan? El apóstol Pedro enfatiza esto en Pedro 2:3, cuando dice, por la avaricia os usarán con palabras mentirosas. Los que son condenados no se demoran, su castigo no dormirá. Combinar el dolor y una actitud personal genuina con el evangelio de la ganancia es una de las armas más traicioneras cuando se trata de una organización sin fines de lucro con un corazón pecaminoso. Tomar la palabra de Dios por nada y decir que Él merece ser glorificado en carteles y anuncios como el representante del Evangelio de Jesucristo, inmediatamente nos hace darnos cuenta de que hay muchos que hablan de Dios, pero pocas personas lo aman, así que hoy en día hay miles de personas que viven en el cristianismo, engañadas por falsas enseñanzas, amor a toda clase de ídolos como el dinero, el poder, la fama y las almas, y sin amor real a Dios y al Espíritu. Como dice Lucas 6:43 al 45, un árbol se conoce por su fruto. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni hay árbol malo que dé fruto bueno. Todo árbol se conoce por su fruto. Higos de los espinos, uvas, las moras, la gente buena dice cosas buenas porque hay bondad en sus corazones. Y la gente mala dice cosas malas porque hay dolor en sus corazones. Porque lo que sale de tu boca sale de tu corazón. Según la Biblia, los mercaderes de la fe tienen solo dos características, avaricia y mentira, para satisfacer sus propias necesidades. Cuando logran sus objetivos egoístas a través de ti, reconocimiento, conexiones, poder, dinero, ya no les eres útil. Dura hasta que se cumple su propósito. En las palabras platónicas de Gorgias, es mejor ser víctima de la injusticia que hacerla. De la misma fuente la Biblia se puede sacar la frase que dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Corintios 2:17. Nosotros no imitamos la palabra de Dios, sino que hablamos sinceramente en Cristo, de Dios y para Dios. Los llamados mercaderes tuercen y distorsionan las palabras de Dios para vender milagros o bendiciones materiales. No hay bendiciones baratas, dijo un prominente y rico sacerdote guatemalteco. Esto significa que si uno quiere recibir la gracia de Dios, tiene que dar, ver y estar de acuerdo con muchas cosas. Si una persona quiere recibir la gracia de Dios, debe aceptarla y desarrollar mucho dinero. Otra frase célebre de dicho hombre reza, así obra Dios, primero el dinero, luego los bienes. Por ejemplo, muchos cantantes cristianos no mencionan las palabras de Dios o Jesucristo, solo les interesa vender, porque son comerciantes de la fe, al igual que sus predecesores. Como el cantante Dani Barrios cobra una tarifa libre de impuestos de $15,000 por presentación. Otros deben asegurarles un buen boleto de avión en primera clase, hospedajes de lujo y más. En muchas partes del mundo se puede ver cómo muchas personas se decepcionan cuando no ven lo que les prometieron o pensaron que obtendrían después de un tiempo. Esto significa porque quieren conseguirlo donando, como el evangelio de las promesas hechas a través del dinero.
En Mateo 23:13 al 15 reza: Ay de los escribas y fariseos y los hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a las personas, porque no entras tú mismo, no dejan entrar a la gente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque te comes la casa de la viuda, te disculpas por mucho tiempo, obtendrá más juicio por ello. Y ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque viajas por mar y tierra para conducir, y cuando lo has alcanzado, lo haces doblemente hijo del infierno. Esta lectura es relevante porque hemos visto tantos predicadores en nuestros lugares poniendo tantas barreras frente a la gente que algunos les obligan a pagar diezmos para el pastor. Hace un tiempo se conocía la historia de un hombre que cuando llegó a los caminos de la iglesia contaba con 4 vacas, pero por no tener con qué seguir pagando tuvo que vender una vaca, luego otra, pues le decían que tenía que pagar, pues de no pagar diezmos tendría que irse de la iglesia. Las personas terminan saliéndose de la iglesia o ya no creen en Dios, porque esos pastores no van al cielo y no dejan entrar a otros. Estos pastores visitan las casas de personas enfermas o afligidas, donde se ofrece la cura de enfermedades incurables por X cantidad de dinero, un dinero que supuestamente es para ayudar, pero ese dinero va a las arcas de los pastores en muchas ocasiones. Y han convertido la casa de Dios en un mercado que nos recuerda que en Mateo 21, 12 y 13, Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los mercaderes de palomas. Él les dijo: escrito está, mi casa se llama casa de oración, pero la convertiste en una cueva de ladrones. El mercado se menciona en Juan y la cueva de los ladrones en Mateo, pero esto no quiere decir que el mercado sea una cueva de ladrones, porque se estaría ofendiendo a los que trabajan honradamente. Es conocida como una cueva de ladrones porque los cambistas robaban el dinero de la gente de los sacrificios del templo. Al comienzo de la crisis epidémica se esperaba que su duración fuera a mediano plazo. Nadie se esperaba que tal situación llegara a mayores. De hecho, muchos de nosotros pensamos es suficiente vivir en este momento. Sin embargo, muchas iglesias pentecostales en estos tiempos ni siquiera esperaron unos días para animar inmediatamente a su equipo, que si no pueden reunirse como de costumbre, pueden continuar dando sus contribuciones semanales. Algunos incluso argumentan que la protección divina que pueden recibir en esta crisis depende de cuánto dinero ustedes entreguen a su templo. Este no es un fenómeno local o regional, ha sucedido en todo el mundo. Mientras Guatemala puede reunir a más de 10.000 congregaciones en un solo lugar, otros países han construido enormes templos como la de Joydo Full Gospel Church, ubicada en Seúl, Corea, con capacidad para más de 250.000 asistentes, o la Works and Mission Baptist Church, en Costa de Marfil, con capacidad para más de 150.000 personas. En el tercer mundo destacan la Yotabeche Methodist Church, ubicada en Santiago de Chile, la Misión Carismática International en Bogotá, Colombia, y la Deeper Life Bible Church, ubicada en Lagos, Nigeria, con 120.000 personas. Lo único cierto al día de hoy es que muchos pastores y evangelistas que no apoyan estas creencias, a las cuales denominan como herejía y se refieren a los líderes de estas iglesias como apóstatas, argumentan que dichas enseñanzas no son más que la palabra tergiversada de Dios, la cual usan como excusa para poder justificar sus vidas de lujo. También se basan en que la vida de Jesús fue una vida pobre y de servicio, cosa que estos mercaderes de fe no representan en lo absoluto. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Mientras tanto, aquí les dejamos la historia de algunos de estos profetas del Evangelio de la prosperidad. Tú por no dar y por no poner, estás reteniendo a Dios. Empecemos con María Luisa Piraquive, o como se hace llamar, la profetisa Piraquive, fundadora y directora de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, una iglesia que actualmente cuenta con sede a lo largo de 60 países en 5 continentes y que en 2014 se estimaba que tenía más de 2.5 millones de feligreses alrededor de todo el mundo.
Y es que esta humilde pastora colombiana, nacida al suroccidente del departamento de Santander, empezó desempeñándose como costurera en la ciudad de Bogotá, siendo una adolescente, donde conocería a su esposo, el pastor Luis Eduardo Moreno. Con él y la ayuda de otras personas, en 1972 fundarían la iglesia anteriormente mencionada. Esto con el fin de cumplir una supuesta profecía que tuvo Piraquive de niña, en la que Dios se le acercó para que ella lo ayudara a escoger a las personas que lograrían alcanzar la salvación. De ahí su título de profetisa. Y tras la muerte de su esposo en 1996, muerte que su hijo, Iván Darío Moreno, en 2006, pidió ser investigada, debido a que las causas de su fallecimiento no correspondían a su estado de salud, y que además nunca se le practicó una autopsia, porque en palabras de Piraquive, este iba a ser resucitado por el Espíritu Santo. Y es que después del fallecimiento de su esposo, ella no perdería el tiempo, ya que tomaría el liderazgo de la congregación y de ahí en adelante su glorioso imperio crecería notablemente. Dicho crecimiento, aparentemente gracias al poder divino, sería más bien, según denuncias anónimas a la fiscalía, por presuntos lazos entre Piraquive y el grupo criminal de los urabeños. Esto por lavado de activos provenientes del narcotráfico. ¿O de qué otra manera es posible que en solo 10 años ya contara con la capacidad de adquirir mansiones valoradas en 1.8 millones de dólares, así como otras por el mismo valor para sus 2 hijas, y un apartamento casi de igual valor para su hijo, con el fin de sobornarlo debido a que éste en el 2004 había estado denunciando diversos actos fraudulentos de su madre. ¿Usted dice que ese dinero va a cuentas personales? No todo el dinero. Sí, mucho dinero se va a cuentas personales, claro que sí. Asimismo asegura que tanto ella como su familia y la iglesia como tal lo han marginado de su comunidad debido a su orientación sexual. Conmigo han hecho muchas injusticias. Una de las cosas que yo soy gay y en la iglesia pues eso es una abominación, eso es un pecado. La hermana Piraquive, otro de sus seudónimos, también ha levantado polémica de índole social y político, entre los que podemos destacar el supuesto amaño de cerca de 500,000 votos por parte del partido político Mira, en apoyo a la candidatura del que quedaría como presidente de Colombia, Iván Duque, partido del cual su hija es fundadora y le ha valido de diferentes puestos importantes, tales como senadora y hasta vicepresidenta del Senado. También con este partido se generó un gran escándalo en 2014, cuando Piraquive dio declaraciones indignantes en contra de personas en condición de discapacidad. La condición física de estas personas que se van a seleccionar para subirse a un púlpito, entonces hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, no, hablemos de la parte física, hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Por causa de la conciencia, eso queda mal. Y es que Mira había promovido irónicamente leyes en contra de la discriminación de este sector. En su defensa, un representante del partido político aseguró que... Bueno, muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia de Cable Noticias. Digamos que aquí ha habido una mezcla del video y de mentiras para hacer ver a la iglesia como discriminador. Parece ser que para dañar el buen nombre de la iglesia. Esos lazos divinos con el narcotráfico de los que hablamos son una parte, dado que Piraquive hace parte de una extensa lista de pastores y líderes religiosos a los que podemos denunciar como mercaderes de la fe, puesto que lo único que hacen bien es lucrarse a través de un negocio que es tan rentable como el narcotráfico, pero es legal, y lo mejor de todo, libre de impuestos, el famoso diezmo. Y se preguntan, bueno, ¿y cómo lo hacen? Pues en una entrevista su sobrino nos daría una gran pista. ¿Por qué todo es tan sórdido? Es que todas esas cosas, la discriminación a los tuertos, a los cojos, todo esto, o sea, ¿por qué? Ellos se describen como los ungidos y los escogidos de Dios.
y esto es bastante delicado y por eso es tan sórdido todo lo que se mueve alrededor de ellos, porque es una secta. Tal como lo escucharon, la iglesia de Piraquive sería en cambio una secta, en este caso, una de las más grandes del mundo, que usando diferentes métodos que van desde la persuasión, falsa modestia y elaborados discursos y ensayos, le van creando barreras mentales a sus feligreses en los cuales quedan atrapados, alejándolos de sus familias, pidiendo el diezmo a diestra y siniestra, llevándolos al extremo de que vendan todas sus propiedades para mantener feliz a la iglesia, quedándose sin nada y a merced de la misma. Y en caso de que por las buenas no funcione, emplean armas más poderosas, el miedo y el chantaje. Y es que los castigos, las maldiciones y las creencias de que una furia divina arremeterá contra ti son buenas amenazas, digo, motivantes para no abandonar la iglesia ni hablar mal de ella. En la iglesia nadie sabe cuánto entra por el parqueadero, cuánto entra por esto, cuánto entra por lo otro, en qué se utiliza el dinero, absolutamente nada. Y uno no podía preguntar, porque si usted preguntaba tenía al diablo con usted. Todo esto desarrollado en un supuesto libro que usa la iglesia, en el cual a lo largo de 455 páginas se describen diferentes barbaridades y creencias tan retrógradas usadas para mantener a sus feligreses a raya. Aún así, varios familiares de Piraquive y distintas personas que han trabajado y sido feligreses de la iglesia, y que a diferencia de su hijo Iván Darío, no han sucumbido a los sobornos que les han ofrecido. Vamos ya, compra una camioneta donde usted la quiera, el modelo que quiera, y usted vuelve a ser la misma persona. Denunciando fraudes, engaños ante la ley y supuestas represalias por parte de la iglesia en contra de ellos. Óscar, ¿es cierto que un escolta de una prima suya le hizo un atentado? Sí, cómo no. Eso sucedió en la Notaría 13. Yo estaba investigando allá unos documentos que ellos tenían en ese lugar y llegó el escolta de mi prima. Hay una denuncia en la fiscalía me dieron 10 días de incapacidad por la golpiza que me dio este señor y no pasó absolutamente nada. Los suicidas se van al infierno. Si alguna iglesia que existió, ha existido, que ama la vida, es Berea. A diferencia de Piraquive, un poco desconocido es el pastor Gabriel Alberto Ferrer, fundador de la iglesia cristiana Berea de Barranquilla, quien, haciendo uso de elaborados engaños basados en el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo, logró embaucar a una pequeña población en el departamento del Atlántico en Colombia. Dicha iglesia, reconocida legalmente como tal tan solo en el año 2010, contaba con una pequeña sucursal en el corregimiento de Isabel López, municipio de Sabana Larga. Y es que esta humilde población de cerca de 3.000 habitantes había acogido al pastor y sus enseñanzas con los brazos abiertos, sin saber lo perjudicial que sería para una gran parte de ellos. Todo este nefasto hecho empezaría a gestionarse a finales del año 2020, momento en el cual Ferrer empezaría a venderle a sus feligreses la idea de que el 28 de enero del 2021 sería la segunda venida de Jesucristo, el cual volvería a la tierra para llevarse a los elegidos y que por lo tanto debían purgarse de todo mal que los mantenían atados al plano físico. ¿Y cómo harían esto? Pues muy sencillo. Encerrándose en las instalaciones de la iglesia, ayunando durante un mes hasta la segunda venida y muy sorpresivamente también tenían que vender todas sus propiedades. Los familiares de las personas se creyeron ciegamente en sus palabras, un total de 30, entre los que se encontraban 7 niños, preocupados por el bienestar de los mismos y queriendo evitar una tragedia, interpusieron denuncias ante la policía, los cuales respondieron al llamado junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y, aunque unas pocas personas necesitaron intervención médica, las ideologías religiosas de los feligreses de Ferrer impidieron una intervención más profunda. En los días posteriores, se esparció por gran parte del país un creciente temor de que todo este suceso terminase en una situación parecida a lo ocurrido en Johnstown, guardando las proporciones pero manteniendo el temor colectivo, a lo que Ferrer dio las siguientes declaraciones.
Ahora mismo muchos están vituperando, diciendo que nos vamos a suicidar. Y con respecto a este ataque del diablo y de los impíos, quiero decirle dos cosas. Una, los que alientan el suicidio son los apóstatas, porque muchos pastores se han suicidado en Estados Unidos y en Brasil y en sitios de noticias cristianas, que se autodenominan cristianas. Abro y cierro comillas. Si alguna iglesia que existió, ha existido aquí en Barranquilla, en Colombia, que ama la vida, es Berea. Lo segundo que le digo a todos los que nos vituperan es que Berea no solamente ama la vida, ama al Señor Jesús, y el Señor Jesús es la vida. Y los que murieron en santidad con la fe en Cristo resucitarán dentro de pocos días. Ya en la espera de la segunda llegada de Jesucristo, ocurrió lo que ya muchos estarán imaginando. Jesucristo no volvió y la dichosa selección divina nunca ocurrió. Y el pastor Ferrer también desapareció con la millonaria suma de dinero de las ventas de las propiedades de sus feligreses, dejándolos prácticamente en la calle. Tiempo después, en una supuesta transmisión que hizo Ferrer en YouTube, dio la típica excusa de que él nunca dio a entender que Jesucristo iba a volver y que todo el mundo había malinterpretado sus palabras. Además, según un veedor de la iglesia, Ferrer sufría de una especie de desorden mental por el lamentable fallecimiento de su hija, y que esto ocasionó el delirio que lo llevó a cometer este acto. Enfermedad mental o no, desafortunadamente para los feligreses de esta historia, así como de terceros, a día de grabación de este video, Ferrer sigue desaparecido y desafortunadamente no han recibido compensación alguna. La hizo vender todo y le quitó lo que ella vendió, le quitó la plata. Él estaba preocupado porque ellos quedaron en la ruina, no quedaron, dejaron ni nada, vendieron todo, regalaron el negocio y regalaron hasta una plata que tenían guardada. Esperemos que si el peso de la justicia tradicional no cae sobre él, el de la justicia divina sí lo haga, y que con videos como este se logre tomar conciencia para así evitar que más hechos similares le sucedan a los pobres creyentes. No es normal que una Cuando niña hay alguien le que esté abusa bailando, quitándose de su esa ropa fe, de para esa un hombre devoción de tal edad. de niños, de niñas de 14 años, ese no es un líder religioso. Yo soy apóstol de Jesucristo. Otro infame personaje que logró explotar esta teología fue Nástor Joaquín García, el tercero de un linaje de pseudo pastores que durante varias décadas se han heredado el liderazgo de la comunidad Luz del Mundo y que actualmente está siendo condenado por crímenes tan bizarros y atroces que llegan a enfermar y generar malestar de solo pensar en hablar sobre ellos. Pero empecemos por el principio. Resulta que muchos de los crímenes por los cuales se condenan a este pseudopastor abarcan desde posible enriquecimiento ilícito, agresiones y amenazas, hasta tráfico de personas y abusar de mujeres y niñas para disponerlas como esclavas sexuales. Dichos escándalos se remontan a los indicios de la Luz del Mundo, la cual fue fundada por su abuelo Aarón Joaquín en 1926, el cual, según denuncias anónimas, se rodeaba de un grupo de mujeres, las cuales trabajaban para él y se les era entregada como ofrenda. Él se rodeó de un grupo de mujeres que se le llamaba las mujeres de la Casa Grande. Era un grupo como de 6 a 10 y esas mujeres se encargaron de preparar a la nueva generación. El padre de Nástor, Samuel Joaquín, heredaría en 1964 el mando de la iglesia y siguiendo los pasos de su padre, también estaría rodeado de pobres niñas de las cuales él abusaba y eran ofrecidas por sus padres para poder recibir bendiciones de Dios. Me empezaron a abusar mentalmente y controlarme. En esa casa, la señora que vivía allí, yo con ella, éramos 4 muchachas que vivimos allí. Ella le daba la llave a Samuel para que se metiera a las 3 de la mañana a manosearnos, a todas nos manoseaba.
Y es que los feligreses de esta iglesia en 1956 en el estado de Guadalajara, México, empezarían la construcción de una comunidad llamada La Hermosa Provincia, la cual iba a vivir y estar al servicio de las enseñanzas del culto de los Joaquín. Por tal motivo no es de sorprenderse de que la sede principal esté en todo el centro de esta comunidad, siendo el corazón de la misma y a la vez la mega iglesia más alta del continente. Imaginarse de dónde pudo salir la millonaria suma que se necesitaría para llevar a cabo un megaproyecto como este tampoco es algo que debería sorprenderlos. Así como vimos en otro caso y veremos en otros capítulos, todo se basa en la verdadera creencia de todo mercader de la fe. El diezmo. Y en algunos casos una que otra ayudita de actividades un poco cuestionables y grupos al margen de la ley, ya que a lo largo de sus décadas de historia se han mantenido las sospechas de posibles alianzas para el tráfico de drogas y peor aún, la trata de personas. Lo que sí debería sorprenderles, o tal vez sea la pregunta que se estén haciendo, es cómo en una comunidad que se desvive por este culto, que siguen al pie de la letra sus reglas y enseñanzas, y que desde pequeños sus niños y niñas son adoctrinados para complacer las perversidades de estos depravados. Depravados que además llevan décadas gobernando este lugar y siendo la máxima autoridad. ¿Es posible que se haya destapado toda esta olla de putrefacción? Pues la respuesta es que no fue fácil, teniendo en cuenta la forma en que fueron criados, o mejor dicho, adoctrinados. Muchos de los niños y niñas que sufrieron estos abusos al crecer decidieron respetar la ley de guardar silencio. El argumento de la luz del mundo es este: si tú oyes algo que vaya contra la iglesia o contra el apóstol, estás ciego, estás sordo y estás mudo. Esa es la regla. Y los que hablaron recibieron castigo divino. El primer piquete me lo dieron en esta parte. Para mí fue algo muy fuerte. Sentí como que algo tronaba. Y cuando sentí este impacto, sentí otros impactos en la parte de la espalda. Y creí que ya era el último día de mi existencia. Y cuando aflojé el cuerpo, ellos pensaron que yo ya estaba muerto. Acuso directamente como autor intelectual a Samuel Joaquín Flores, alias el Siervo de Dios. Afortunadamente todo cambiaría con el testimonio de algunas personas que con mucho valor y apoyo de sus familiares lograrían desatar una reacción en cadena que haría temblar los cimientos de esta comunidad y a su líder. Una de esas personas fue Xochitl Martín, una joven que estuvo toda su vida a merced de la luz del mundo. Ella comenta que su tía la entregó a la iglesia para cumplir las depravaciones de estos pseudopastores. Siendo tan solo una niña, al igual que muchos, creció siendo adoctrinada para cumplir la voluntad de este culto. No fue hasta que vivió una situación bastante delicada. El niño temblaba, el niño estaba frío y me acuerdo voltear a ver a su mamá y su mamá me sonreía, como si era algo normal o como que ella ya lo estaba esperando, y lo miraba voltear a Nazón y Nazón estaba emocionado, y me acuerdo que le di un beso y el niño estaba helado, estaba frío y no pude. Me volteé y me le quedé viendo a Nazón y se vio molesto. Y que su esposo descubriera los abusos que pasaba y le hiciera caer en cuenta de que ella estaba siendo abusada. Solamente solté y le solté todo y ya me dijo, quiero que me platiques todo. Se han estado aprovechando de ti, Xochitl. Dijo, este no es un hombre de Dios, dijo, te ha estado violando. Que tuvo un cambio en su mentalidad, tomó valor y juntos lo denunciaron. Otra persona que también ayudó a destapar este escándalo con su testimonio fue Brenda Figueroa, la cual denunciaría a su marido Raúl Mascorro, quien era hijo de un pastor de la luz del mundo, el cual se metía a escondidas al cuarto de las hijas de Brenda, que había tenido en un matrimonio anterior. Él abría la puerta, no sé cómo, y se metía a manosearlas.
Brenda, al denunciar a este depravado, se ganaría el odio de la luz y de sus familiares. Me dijo mi mamá, si tú dices algo, olvídate que tienes familia. Francamente, todo esto nos deja sin palabras. Afortunadamente, con ayuda de estas denuncias, así como de otras denuncias y testimonios de muchas personas que se mantenían en las sombras y que no habían hablado por temor a represalias. Si no quieres creer, ese es tu problema. Una cosa sí te digo, te estás metiendo no con un hombre, te estás metiendo con Dios. Naasón Joaquín García fue detenido por la justicia y llevado a juicio. Durante dicho juicio, siguió dirigiendo la iglesia mediante cartas en las cuales se hacía ver como un mártir para con sus feligreses y que todo era un complot para hundir a la comunidad. Pero aunque usó todos los recursos que tenía a su disposición, la voz de sus víctimas y las leyes del hombre harían efecto, ya que Naasón Joaquín fue condenado a 16 años de prisión, logrando así una sensación de justicia, pero una muy agridulce. ¿Por qué agridulce? Porque a pesar de todo lo que sacudió este culto, la Iglesia de la Luz del Mundo continúa activa y siendo una de las más grandes de toda América. Además, los feligreses que aún no han aceptado la realidad siguen apoyando las enseñanzas y las prácticas con las que los Joaquín los han adoctrinado durante décadas. Esperemos que toda esta depravación algún día logre llegar a su fin, y así como las personas que dieron su testimonio y alzaron la voz pudieron sentir un tipo de liberación al darle un cierre a sus historias, también lo puedan hacer los que siguen sufriendo en silencio, atrapados en las garras de este culto, y sobre todo las verdaderas víctimas de esta tragedia, la inocencia e integridad de los pequeños niños. Poco probable que sufra un destino parecido. Guardando las proporciones, es Cash Luna, el cual su vida en cierta manera siempre ha estado conectada a la religión, ya que desde joven sirvió a una iglesia como chofer. Era complicado, había que atravesarse toda la ciudad de ida y otra vez de venida, ¿verdad? Nadie me acompañaba, porque obviamente no tiene glamour, ¿no? No es glamuroso ser chofer. Buscando este glamour que él menciona, se graduaría en la Universidad Francisco Marroquín con altos honores y posteriormente en 1994 fundaría la iglesia Casa de Dios, una congregación religiosa que actualmente cuenta con millones de feligreses. Y con esta iglesia, Luna lidera una iniciativa de banco de alimentos, en la que busca generar conciencia entre su comunidad y recoger donaciones para ayudar a los más necesitados. Aunque pareciera que todo esto es una historia de superación de un humilde siervo de Dios, la realidad podría ser todo lo contrario. Como podrán apreciar, la sede principal de la Casa de Dios no es una humilde estructura, sino una mega iglesia en todos los sentidos de la palabra, con parqueaderos y capacidad para miles de personas, cafeterías, librerías y demás. Y que en diferentes declaraciones Luna ha establecido que el crecimiento tan repentino de la iglesia se debe a actos sobrenaturales, que al igual que sus poderes de sanación son un milagro de Dios. Que no les conté que él se adjudica poderes sobrenaturales, pues así es, no escucharon mal.
Resulta que una de las razones por la que Cash es conocido son por las Noches de Glorias, giras realizadas a lo largo de Latinoamérica y que son eventos cristianos, en los cuales la temática principal no es tanto la palabra de Dios, sino dichos milagros que él afirma puede realizar, que van desde sanaciones de todo tipo hasta poderes basados en la fe, que rayan lo que bien podría ser la ciencia ficción. No solo en estos eventos Luna ha hecho uso de sus capacidades, ya que suele visitar a pobres enfermos con la cura divina que necesitan y también solía hacer demostraciones en muchas de sus prédicas. Ahí hay una línea de poder de Dios, yo lo declaro, allí hay, pase, corra, pase. Prédicas que en algunos casos tenían enseñanzas un poco peculiares. ¿Quiénes de aquí nunca fumaron marihuana? De lo que se perdieron. ¿Qué onda nos agarraba? Claro, era pecado. Nos llevaba al infierno, pero era sabroso. O sea, usted no puede negar que era sabroso. ¿Sí o no? Todo mercader de la fe estaría orgulloso de nuestro querido Luna, ya que en el cuarto país más pobre de su región se da el gusto de viajar en su propio jet privado. Tiene una mansión de lujo y se codea con las esferas de más alto poder de su país. Todo esto gracias a que Luna es un fiel creyente de la teología de la prosperidad. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo. Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. A tal punto que al principio de muchos de sus servicios se hace énfasis en la importancia del diezmo en los planes de Dios. El diezmar trae el poder de librarnos del devorador. Y como sabemos, el 10% del ingreso de miles de personas recogido casi a diario, así como los que pueden recoger en sus giras Noches de Gloria, mal sumado es muchísimo dinero. Además, existe la posibilidad de que esta mega iglesia de la Casa de Dios haya sido fundada con el fin de lavar dinero. ¿Proveniente de dónde? Sí, señor, del narcotráfico, ya que según Jorge Bernal, un expiloto en este ámbito y quien fue en su momento informante de la DEA, una parte del dinero necesario para llevar a cabo este megaproyecto fue financiado por la narcotraficante Marjorie Chacón, y que Luna, siendo consciente de esto, no le daría el mínimo de importancia. Él sabía que venía un piloto de narcotráfico a hablar con ella, sabía que Marjorie era una narcotraficante, él sabía absolutamente todo. Básicamente estaban hablando de entregas de dinero porque el pastor El Cacho Luna decía que necesitaban ya empezar a construir y avanzar la obra. Incluso llegándose a reunir en sus casas. Al final, Chacón fue condenada por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de activos y se volvería informante de la DEA, haciendo que toda la atención sobre Luna fuera desviada de él. La iglesia terminaría siendo inaugurada 2 años después de esto, y a dicha inauguración asistiría hasta el que fue presidente de Guatemala en ese entonces, y que actualmente está siendo condenado por corrupción. Dime con quién andas y te diré quién eres. Al día de hoy, lo más relevante que ha ocurrido con Luna fue que interpuso una demanda por difamación a la cadena informativa de Univisión, relacionada a su reportaje de las posibles alianzas con Chacón, la cual terminó siendo anulada por un juez. Además, haciéndole honor a su nombre de Cash, sigue siendo uno de los pastores más ricos de toda América Latina, y sus enseñanzas siguen siendo recibidas por los millones de feligreses que, ya sea asistiendo a su iglesia o viéndolo desde su canal de televisión, lo apoyan con toda su fe. Si él hace mal uso del diezmo, él dará cuentas de eso. Pero yo voy a la palabra que me transformó y que él me dio. No puedo poner yo mis ojos únicamente en la administración del dinero, pero yo particularmente digo lo que yo he visto, lo que yo he sentido. Me han dado mensajes de paz, me han reconfortado.
esperando recibir todas esas bendiciones y milagros que él dice puede realizar. Esperemos que sus famosas curaciones no terminen afectando gravemente a los creyentes y que con el tiempo se pueda revelar el verdadero rostro de este magnate de la sanación. En cambio, en un lugar donde no necesitan presumir de poderes divinos para alcanzar la prosperidad, es en la iglesia de Lakewood, fundada en los años 60 por John Austin, iglesia que desde sus inicios siempre mantuvo un amplio caudal de cerca de 5,000 feligreses, los cuales fueron creciendo con el pasar de los años, a tal punto que ya en 1979 era considerada una de las congregaciones más influyentes de su país. Y aunque pareciera que ya no podría crecer más, tras la muerte de Austin, en enero de 1999, su hijo Joel asumiría el máximo cargo como pastor y director general de la iglesia, haciendo que ésta multiplicara exponencialmente su tamaño, de tal modo que al día de hoy cuentan con una cantidad de seguidores que rondan entre los 30,000 y 40,000 feligreses. Sus sermones y enseñanzas son transmitidos en más de 100 países y desde 2005 su sede principal dispone de una mega iglesia ubicada en Houston, Texas, en los Estados Unidos, que originalmente era un estadio, el cual, después de que Austin invirtiera en remodelaciones la módica cifra de más de $70 millones, sería comprado por este mismo, cuestión que no fue de agrado para muchos y desató una polémica debido a que el escenario deportivo había pertenecido a la comunidad por 25 años. La historia personal de Joel Austin parece ser la de una persona que, a pesar de todo lo que le pase, fue llamada para triunfar, ya que este personaje, nacido un 5 de marzo de 1963 en Houston, Texas, a fecha de grabación de este video, con 59 años, siendo uno de 6 hermanos, siempre fue el favorito de su padre para que siguiera sus pasos como pastor, a lo que él comenta que siempre se negó y que prefería mantener un bajo perfil en la iglesia, hasta que en enero de 1999 decidió aceptar el ofrecimiento de su padre, dio su primera prédica y, como si hubiese sido un capricho del destino, John Austin moriría 6 días después. Y un tiempo más tarde, Joel asumiría el liderazgo de la congregación, llevándola hasta donde habíamos mencionado. Cuenta con una megamansión valorada en $12 millones. Junto con su esposa Victoria Austin, cosechan una fortuna que se valora entre 50 y 100 millones de dólares, los cuales aseguran han sido cosechados por las ventas de sus más de 20 libros, así como de varias películas que éste ha producido, y que nada de su fortuna proviene de los ingresos de la iglesia, los cuales se estiman en $70 millones al año. Esta es frecuentada por personas muy destacadas de su país, como periodistas, actores, cantantes y hasta figuras políticas, y que también cuentan con sede en más de 100 países. Gran parte de su éxito puede atribuirse a que su forma de predicar está muy alejada de lo que podríamos considerar como habitual, ya que gran parte de sus feligreses y demás personas que lo siguen no lo ven como un pastor, sino como una especie de life coach, como un motivador. Y es esta una de las razones por la que es fuertemente criticado, ya que muchos ven sus sermones como alabanzas no hacia Dios, sino al dinero, y que solo promueven la ya famosa teología de la prosperidad, llegando a decir en ocasiones que Dios le da las cosas correctas a las personas correctas. God has already ordained before the foundation of the world the right people, the right opportunity, time and chance are coming together for you. Una de las situaciones más controversiales de Austin
sucedió durante el paso del huracán Harvey en agosto de 2017, ya que durante las tremendas inundaciones que azotaron este sector del país y que dejaron miles de damnificados, ni los representantes de la iglesia ni el mismo Austin brindaron la gigantesca infraestructura para ayudar con las labores de respuesta inmediata y así aliviar la escasez de albergues y camas para dichos damnificados. Esto lo hizo excusándose en que su templo había sufrido inundaciones por el huracán y que no era apto para estos servicios. The notion that we were going to turn people away is not true. The first couple of days, the church was inaccessible or not safe. There's, it looks like it's on this big hill, but right behind me, this building is flooded before. So we had to be very cautious there, but once we got it up and running, the other shelter filled up, and now we're receiving people and just, making a difference in our community. Pero que con videos como este se evidenció que estos graves problemas no eran tales para afectar a la megaestructura de cerca de 6.000 metros cuadrados y capacidad para casi 40.000 personas. Finalmente, un par de días después, sea por voluntad propia o por la presión de los medios, la iglesia terminó abriendo sus puertas para ayudar con la emergencia. Para finales de 2021, Austin volvió a ser tendencia, debido a que durante unos procesos de reparación, un plomero encontró dentro de las paredes de uno de los baños de la iglesia varios sobres de dinero, que sumaban más de $300,000. El plomero hablaría con la empresa con la que trabajaba para esclarecer los hechos y posteriormente se contactaría con una cadena de radio en la que daría a conocer todo esto. I was doing some plumbing work at the Lakewood Church, and I discovered their money in the wall that was stolen back in 2014. Whoa! Wait, what do you mean? How much money? $600,000 was stolen in 2014. Wait, whoa! Y el cual la aseguradora ya había cubierto para el momento en que el dinero milagrosamente apareció dentro de la misma iglesia, es decir, se quedaron con el dinero de la aseguradora y el dinero desaparecido, lo cual no fue algo que agradara a muchas personas. Here with Joel Osteen. Hey man, you know you're a piece of shit, right? You know, right? Right? Come on, yeah, you know. A día de hoy, Joel Osteen, con todo su carisma, es una de las personas más influyentes de su país. Sigue siendo uno de los pastores más ricos de toda América y a pesar de todo el dinero que ha generado su iglesia a principios de la pandemia, mientras muchos negocios pequeños luchaban por mantenerse, este megatemplo fue beneficiario de $4.4 millones en ayudas de programas federales para alivio del COVID-19. En diferentes entrevistas sigue insistiendo que su fortuna proviene de las ventas de sus libros y que todo el dinero que entra a la iglesia es usado para el mantenimiento de la misma, la producción de los programas y para la beneficencia. Aún no logramos entender cómo miles de personas diezman grandes cantidades de dinero por mensajes vacíos que al final del día solo benefician a los mismos de siempre. Pero como es usual en este canal, la última palabra la tienen ustedes. Díganme, ¿qué piensan? ¿Es este un pastor revolucionario con una visión única? ¿O es otro mercader de la fe que vende justamente lo que quieres oír? Para usted bendecir, tiene que ser primero bendecido. Dios te bendijo para que bendiga. Usted no puede ser de bendición hasta que usted bendecido primero. Otro que también ha logrado acumular una buena cantidad de prosperidad es el autoproclamado apóstol Guillermo Maldonado, quien es un pastor y televangelista.
mayoría de los casos mencionados en este video, parte de las acusaciones que se les han imputado en su contra las han sobrellevado sin mayores consecuencias. Y aunque aún se encuentran bajo la lupa de diferentes entes investigadores, su iglesia y muchas parecidas a las de ellos siguen ejerciendo sus actividades, ya sea a base de sobornos, amenazas o siendo defendido a capa y espada por los feligreses que han sucumbido a sus engaños. Los pastores se respetan. Nuestros pastores se respetan. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Ellos continúan levantando sospechas de ajenos y terceros, afectando a personas que en momentos de debilidad y dejándose guiar de su fe, terminan siendo estafados por estos mercaderes de la fe, que solo buscan generar riquezas, profetizando este evangelio de la prosperidad. ¿Y tú, qué más sabes sobre estos casos? ¿Conoces otras personas que puedan ser consideradas como un mercader de la fe? Déjanos tu opinión en los comentarios.